visita, traigamos a un primo, un sobrino, traigamos visita, hermano. Vamos a la obra. No pongamos a Dios en último lugar. No digamos no tengo fuerza de energía para el culto, pero sí para el asunto. ¿Qué debo hacer para hacer tanto? Disfrutemos esta mañana. ¿Le voy a preguntar algo más? Dice, cierto cazador en las altas montañas de los Andes vio un águila pasar sobre una enorme roca. ¿Cuál es el animal que sube más alto, más alto? El águila. ¿Qué hace cuando los pájaros la están picoteando? ¿Qué hace? Sube más alto. Pero hoy día empezamos como ¿qué? Las águilas. Una enorme roca. Después de algún tiempo, ella levantó el vuelo, pero pronto comenzó a perder el equilibrio, fuerza. ¿Y qué pasó con el águila? Sí. Ahora, quiero mencionar algo antes de terminar esta visita. El hecho más terrible, más devastador del universo es el pecado. Porque por el medio del pecado, ¿quién tuvo que morir? El Hijo de Dios. La raíz de todos los disgustos, el miedo de todos los hombres se resume en esa sola palabra: pecado. Sigamos, vamos a ver qué pasó con la ley. El cazador fue tras ella para ver lo que había producido. Encontró al águila caída. Al examinar, constató que había sido ¿qué? Picada por una serpiente venenosa. Concluyó que al cruzar sobre la roca, una serpiente había penetrado en su plumaje y la mordió, y el terrible veneno le robó sus fuerzas. Cuando usted se posa de un lugar no apropiado, el pecado le puede alcanzar. El pecado es como ese veneno, que lo hace que ya no suba a las alturas donde Dios quiere que ande. Hace que usted siempre caiga. ¿Cuántas veces no ha picado un serpiente? ¿Cuántas veces no ha picado la serpiente del pecado? ¿Cuántas veces hemos andado bien arriba? Como mencionan ciertos hermanos que me han dicho, no lo voy. ¿Por qué? Porque se posaron en un lugar donde era propicio para que llegara una serpiente y lo picara. Porque se posaron en un lugar donde no había espiritualidad. Por eso es necesario que las águilas vuelen alto, más alto, para que el pecado no nos alcance. ¿Nos quedó claro el hecho de algo? No dijimos que el pecado no viene. Sigamos. Así como el pecado con el ser humano le roba la energía espiritual y lo lleva a qué? No nos llevará al pecado final, a la muerte eterna. Sigamos. Por cuanto todo pecado, todo un poquito, todo significa todo. Hemos sido ¿qué? Destituidos. Romanos, sigamos. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado según la Biblia? Pecado es inversión de la ley. Lo pueden encontrar primero de Juan 3:4. Alguien que lo tenga ahí rápido. Primero de Juan 3:4. Primero de Juan 3:4. ¿Por qué? Entonces, ¿la ley nos salva? No. La ley nos señala que mi pecado, si yo tengo pecado, ¿puedo ser salvo? No. ¿Por medio de quién nada más? De Cristo Jesús. Esa condición nos separa de Dios. Nos respira. Y al separarnos de Él, estamos espiritualmente muertos. ¿Cómo se llama la parte con la que cuando ya la persona no puede respirar? Está. ¿No se habla? La parte cuando el tubo. Pero un respirador artificial. Ya están, voy con la currículum, voy con mucho así. Creo que también lo llevó en el no recuerdo. Muy cuando estuvo casi por eso. Porque él no puso la vacuna. Entonces, es como eso. Si le quitan el tubo a la persona que pasa, se muere. Si nos alejamos de Dios, morimos. Sencillo, no hay que buscarle más. 5 patas adelante. Si ustedes se alejan de Dios, se mueren. Sencillamente. Está expuesto a morir. Sigamos. Ahora, pecado es enemistad con Dios. Es el causante de la muerte espiritual. El pecado lleva al hombre a la muerte eterna.
Y si el pecado nos lleva a no tener, ¿por qué seguimos pecando? Decía además por morir. Satanás es astuto. Y el pecado, decía mi abuelo, lo que mencioné arriba, el pecado tiene sabor. Si el pecado no tuviera sabor, no buscar. Pero busquemos el buen sabor a la palabra de Dios. ¿Sí? Una profunda y no transferible estructura, cual abismo por abierta entre el hombre pecador y Dios por el malvado pecado. Cuando el hombre peca, se hace un abismo. Dios con el hombre se separa. No podía estar Dios cerca del pecado, cerca del hombre pecador. Dios ama al pecador, no al pecado. Eso quiere indicar. Dios ama al pecador, no al pecado. Porque de cada manera no vive el mundo, para que todo aquel que le crea, no se pierda, que tenga vida eterna. Pero el pecado es como un árbol. Y muchos lo abrazamos, no queremos soltar. Dios viene y dice: destruyo el árbol del pecado, por decirlo así. Y como estamos abrazados, nos comen todo. Sigamos. Dice Isaías 59:2. Estos textos son muy importantes que los aprendamos de memoria. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no vivir. Cuando estamos en pecado abierto, haciendo obligaciones, ¿saben ustedes que la oración de nosotros no escucha al Señor? Esa oración no se va a escuchar, porque estamos en pecado. Un pecado deliberadamente abierto o que no lo queremos ocultar de pecado. Esa oración no queremos escuchar. Sigamos. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios nos coloca para que nadie se gloríe. Usted está aquí no porque usted quiso venir. Usted está aquí porque Dios permitió que viniera. Y el Espíritu Santo tocó el corazón y dijo: vaya al culto también. Por eso, no es porque usted quiere, es porque Dios quiere que usted esté esta mañana. Sigamos. El hombre cayó en el profundo abismo del pecado. De ahí puede salir por sus propias fuerzas. De ahí no puede salir por sus fuerzas. Porque según demanda, en el vicio, en la corrupción y en la maldad. Podemos salir por nuestras propias fuerzas del pecado, pero no podemos. Es mentira que podemos hacer nosotros. Sigamos. Y el gran premio que nos da el pecado a los que no queremos obedecer, ¿qué es? ¿Qué dice Romanos 3? Porque la paga del pecado es muerte. Y vuelve e insiste: si sabemos que el pecado lleva a la muerte, ¿por qué lo dejamos? No es sueño que van a un ratito y van a ser resucitados, ya sea para resurrección eterna o para muerte eterna. No es esa, es la muerte eterna que va a dar el Señor al final de 1000 años. Y ese ya no vuelve a nadie. Entonces, si sabemos que el pecado nos va a llevar a la muerte eterna, ¿por qué seguimos pecando? Esa es la pregunta. Sí. Algunos tratan de salvarse por sus propias obras. Piensan que la práctica del bien u obra de caridad puede salvarlos. Pero nuestras obras no pagan pecados. San Pablo dice: no por obras, para que nadie quede. Porque si por obras fuera ser por mí, nadie lo necesita. No tiene ni idea para hacer las obras. Los pobres no quedan. Porque no podemos hacer obras buenas, grandes. Sigamos. Otros intentan salvarse por medio de penitencias. ¿Qué tipo de penitencias son? Ya son promesas. Ya son promesas, no son penitencias. Por lo que hacen grandes sacrificios. Ninguna obra humana es capaz de perdonar pecado. Haga lo que te haga, obra que te haga,
no tiene perdón de pecado. Ninguna obra. Sigamos, pero hay que ser buena obra. ¿Sí? Esperan con esto alcanzar mérito y recibir el perdón. Con todo esto, esto no es lo que Dios pide en su palabra. La salvación no viene por nuestros méritos u obras, aclara el apóstol San Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, y esto no viene y esto no de vosotros, pues son el don de Dios, no por obra, para que nadie se lo diga. Había un hermano, ya muy fallecido, hermano, que lo conozco. ¿Lo conocía? Me daba hermano en la iglesia. Y ya murió. La iglesia central es bien bonita, como se. Esa hora no lo vas a pagar. Y sí, grandes obras. Pero será que no vamos a salvar. No sabemos al final cómo va a ser cuando sea su juicio, si va a ser salvo o no salvo. Pero esas obras no son. Pero hay que hacer una obra. ¿Qué pasa? Tenemos que tener fe, sí. Tenemos que hacer obra. Tenemos que hacer que la fe obre por amor, no por esperar algo a cambio, sino porque nos nace. Yo podría tener buenos dinero si un hermano fíjate que usted diga que se está faltando buenas manos. Para que los hermanos estén más cómodos y les den los sueños y puedan consumir tranquilos y respetados. ¿Cuánto de la mano? $10,000. No importa, yo se lo doy. Para que los hermanitos estén bien cómodos y se duerman. No van a durar porque no duerman. O miren, vamos a pegar vamos a encilar, vamos a dar aire acondicionado, les voy a dar $100,000 para que hagamos una gran comilona y vamos por todo, porque Cotepeque regalando comida y la gente conozca la iglesia de Cotepeque. Esas horas me van a saber. Si yo lo hago para que me miren, pero si me sobra, si no me sobra, si tengo, lo hago por amor, de una manera, por ayudarle, ¿verdad? Mi cosa. Si usted tiene 15 camisas, por decirlo así, tiene 15 camisas tus hombres. ¿Cuántas días tiene la semana? 7. Usted tiene para 15 días. Regálale a todos, porque tiene que tener 1 o 2, 3 camisas. Le regalo por amor. ¿Verdad? Así que las obras no nos salvan, pero hay que hacer buenas obras por fe. Sigamos. Si los hombres pudiesen salvarse por sus propias obras, en vano habría sido la muerte de Jesús. Si hiciéramos grandes obras, está ahí muy poco. Sigamos, hermano. Ahora, vamos a dejar quiero llegar solo. El pecado está impregnado en nuestro ser, así como un veneno ingerido que circula toda nuestra sangre. Nosotros tenemos la tendencia al pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer para que nuestra tendencia al pecado baje? Tenemos dos naturalezas: la naturaleza pecaminosa y la naturaleza de que Dios nos implanta cuando somos bautizados. ¿Cómo alimento mi naturaleza? ¿A través de qué? Del estudio de la palabra de Dios, la oración. Pero si yo aquí en la iglesia me duermo moviendo la palabra de Dios, pero cuando voy a la Copa América le digo coco, no me duermo, o viendo un mariposo, o viendo la novela, o hablando de más de cosas que no tengo que hablar, pero en la iglesia me duermo. Hay que pedir al Señor que me quite el sueño. Como el hermano que yo conozco, el hermano que conoce, que es un gran orador. Él entrando en una reunión, ¿cómo se duerme? Ahora duerme, sigamos. ¿Es posible ser libertado del pecado? ¿Cómo es, hermano? ¿Es posible ser libertado del pecado y obtener la salvación? Amén. Sigamos. Pasos para la salvación. Y esto es lo que quiero hacer, hermano. Sigamos. En primer lugar, ¿cuál es el primer paso? Pero digo yo creo en Jesús, que Jesús vivió en la tierra y que murió. Ahí salen documentales, películas, pero bien. Y eso es creer en Jesús. ¿Qué es, hermano? Yo de la mente, ¿cómo? Creer en Jesús. Pero no se van a salvar. Hechos 16:31. Creía en el Señor Jesucristo
que murió por salvarnos a nosotros y que ha de venir la segunda vez. no lo dije. Para mí creer, o sea, como cuando alguien tiene un tema, la gente que yo le aconsejo de esto, o sea, usted le cree. O sea, creer también es hacer lo que le dice. Cuando usted le cree, ¿verdad? Usted le dice, caso, que ya por lo que me dice. No hay tiempo, pero por ejemplo, cuando uno va a algo que enseñando algo, el alumno le cree, pero no lo que le cree, o sea, lo que viene después no son, hacer lo que le dice. Es como cuando buscamos una vida. Le digo, hermano, tú no te pones la ley por ahí. Sí, de vida, es la manita. Yo le creo. ¿Verdad? Pero cuando la albañil llega y comienza a ver la casa, por cierto, cuando tiene albañil, ya tan mal albañil que después de ahí lo recomendó, que hasta el pavimentado se le caía. Entonces, ¿cómo van a creer en alguien así? Porque no es confiable. Pero nosotros confiamos en Jesús, porque realmente sabemos que murió por nosotros. Pero tenemos que creer porque cuando lo conocemos, vemos, creemos sobre porque Él existe. Hechos 4:12 dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie más. Ni en la mamá. Tierra. Dicen, ella es la madre de Dios. No. Es la madre de Jesús. Porque ella no es la mamá del Padre. Ustedes, yo sé que conocen a ese sacerdote Víctor. La pasada estaba escuchando cuando él dijo de que Dios Padre se casó con María. Y cuando dice Dios halló gracia en María, es porque el Padre se enamoró de María, por eso se casa con ella. Busquen en ningún lugar allá, Padre Pastor dice que María es la esposa de Dios. No lo ven. Él es la madre de Jesús, ella es la madre de Jesús en la tierra. Jesús, no la madre de Jesús, ella. Ahora, por eso solamente en Jesús podemos encontrar salvación. Y nadie más. Nosotros tenemos que creer en Él. Número 1, número 2. Sigamos, hermano. Dice aquí, Él es el puente de unión que transpone el pecado y nos une a Dios. El cielo se encuentra a nuestro alcance por medio de la cruz de Cristo y su sacrificio. Usted y yo podemos acercarnos a Él y decirle Padre nuestro a través de su sacrificio. Entonces Dios puede unirse con el hombre caído.